Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 18 de julio, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título hoy es El misterio de creer y la cita bíblica sale de Hechos capítulo 9 versículo, donde el apóstol Pablo en su encuentro previo con el Señor Jesús dice lo siguiente: ¿Quién eres, Señor? Oremos. Padre amado, te rogamos, Señor, que por tu Espíritu Santo nos guíes hacia la verdad para conocer mejor a tu Hijo Cristo Jesús, para ser transformados a su imagen, aquellos que hemos recibido tu gracia en salvación. Te pedimos todo para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, hoy empieza la meditación de la siguiente manera. Por medio del milagro de la redención, Saulo de Tarso fue cambiado instantáneamente de un terco y orgulloso fariseo a un humilde y consagrado esclavo del Señor Jesús. Aquello que podemos explicar, dice el autor, pierde todo su sentido de misterio o de milagro. Las cosas para las cuales encontramos una explicación quedan bajo nuestro control, ¿verdad? Si nosotros podemos explicar todo, es una manera de nosotros sentirnos en control. Es una manera de a veces hasta quedar bien, porque es difícil aceptar cuán finitos somos, cuán vulnerables somos y de cuánta manera nosotros no sabemos lo que sucede ni estamos en control de lo que va a suceder. Entonces dice, por ello, de un modo innato y natural, tratamos de buscar una explicación para todo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de la naturaleza que tenía el apóstol Saulo o el hombre, el fariseo Saulo de Tarso, antes de conocer a Jesús, y cómo de una manera instantánea, de la manera que ocurre la salvación, la justificación por gracia mediante la fe, él fue cambiado de un hombre natural, de un pecaminoso natural, a un hombre redimido. Y de eso trata nuestro devocional hoy. Entonces dice, obedecer, fíjense, obedecer no es algo natural. Obedecer no es algo que viene por naturaleza al ser humano, ¿verdad? Por tanto, desobedecer no es intrínsecamente pecaminoso. Entonces, ya voy a explicar un poquito más. Yo sé que a veces este devocional puede ser un poquito profundo y difícil de discernir, pero Dios en su misericordia, recordemos que Él siempre está dispuesto de enseñarnos, de verdad, de enseñarnos con el fin de que seamos personas transformadas. Entonces, acuérdense que estamos haciendo una diferencia. El autor está hablando acerca de la diferencia entre un hombre que ha nacido solamente una vez y una persona que ha nacido por segunda vez, que aunque no lo podemos explicar, de todas maneras debemos entender lo siguiente para nosotros no ser impacientes con personas de quien no podemos ni siquiera esperar la obediencia hacia el Señor Jesús, y de esta manera nosotros poder ser mejor testimonio del milagro y del gran misterio que es el don de salvación, el recibir salvación. Para esto, si no lo entendemos, vamos a estar representando al Señor, representando su ministerio, compartiendo el evangelio de una manera errónea y de pronto estar comunicando simple y sencillamente lo que no es el mensaje de la salvación. Acuérdense que siempre el fin es de este devocional es la madurez de la persona que conoce al Señor, una vida de obediencia, una vida de servicio. Pero bueno, para esto tenemos que entender muchas cosas. En este caso, el misterio de creer, el misterio de la salvación. Y dice lo siguiente, regresamos. Obedecer no es algo natural. Y eso, los que hemos nacido de nuevo, deberíamos entenderlo con más claridad que nadie, ¿verdad? Que no fue en nuestra naturaleza natural que pudimos obedecer ni siquiera inicialmente a la salvación, a poner nuestra fe en el Señor Jesús. Entonces, otra vez, obedecer no es algo natural al hombre natural. Por tanto, desobedecer ahora es para que entendamos cuando las personas
que están desobedeciendo, empezando con el poner su confianza y su fe en Cristo Jesús, no es intrínsecamente la parte pecaminosa, no es pecaminoso para ellos, y nos vamos a dar cuenta. Esto no quiere decir que no estén pecando, pero nosotros muchas veces cuando las personas están desobedeciendo, esto es, personas que no conocen al Señor, nosotros pensamos que están desobedeciendo, pero vamos a ver si alguien puede obedecer en su naturaleza a un Dios que no conocen. Y esto es lo interesante y el gran misterio de la bendición de poder creer. Entonces, dice, lo que crea o lo que determina, vamos a decir, el sentido de la desobediencia, a la vez, de la virtud moral de la obediencia, o sea que lo que determina tanto la desobediencia, el estándar, la línea que divide la desobediencia de la obediencia es únicamente el reconocimiento y aceptación de la autoridad más elevada del que da las órdenes. Entonces, ojo, si no estamos empezando del mismo estándar, si nosotros los que hemos nacido de nuevo, que por esa misma gracia estamos obedeciendo más que desobedeciendo, es simplemente porque hemos reconocido la grandeza, hemos reconocido quién es Dios y desde ahí parte nuestra obediencia. Previo a eso, ¿realmente estábamos desobedeciendo o era que ni siquiera conocíamos que Dios existía o que Dios estaba presente? Entonces, es natural más bien para el hombre que no ha nacido de nuevo vivir en completa no desobediencia necesariamente, sino en completa esclavitud al pecado, pero más bien obedeciendo a su maestro. Entonces, si nosotros no entendemos eso, vamos a, sin querer, empezar a predicar un mensaje moralista, tratando de decirle a una persona que no ha nacido de nuevo, que debe obedecer a un Dios que no conoce, en vez de tratar de ayudarlo a entender que su vida está en esclavitud y caminando hacia la muerte, y que esto se debe a que sí existe un Dios que lo creó, quien ha enviado a su Hijo Cristo Jesús a morir en su lugar. Pero si Dios desde el cielo no concede la gracia para que esa persona pueda abrir los ojos, que se le sea quitado el velo para que vea quién es Dios, entonces desobediencia es lo natural para esa persona. Y esto es lo que el autor quiere que entendamos, para que nosotros no estemos predicando un evangelio de obras y de méritos o de moralidad, pensando que estamos predicando el verdadero evangelio. Por esto es que esto es tan importante de entenderlo. Pidamos al Señor iluminación a través de su Espíritu Santo para que nos ayude a entender estos grandes misterios y de esa manera poder nosotros ser realmente luz y sal en un mundo lleno de oscuridad que necesita conocer a la luz del mundo, nuestro Señor Jesús. Entonces, nuevamente, nos regresamos acá a continuación, que dice, si no estamos partiendo, cuando estamos determinando la obediencia o la desobediencia, si no estamos partiendo desde la base de que hemos reconocido quién es Dios, que conocemos a este santo quien está dando las órdenes, entonces dice así, si no estamos partiendo desde esta verdad o desde esta base o desde este principio, todo se convierte en algo abstracto, se convierte en algo confuso, se convierte en algo que en realidad no es. Dice, hasta el punto de que el mismo que da las órdenes puede llegar a pensar que el que las desobedece al hacerlo está usando de su derecho a la libertad individual. Bueno, mire, esto puede ser un poquito confuso, pero vamos pensando exactamente qué es esto. Miren, muchas veces nosotros pensamos que las personas que están desobedeciendo finalmente simplemente están haciendo uso de su libre albedrío. Digamos, bueno, la persona está eligiendo en su vida qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer, pero nos regresamos a la realidad, la cual nosotros que hemos tenido la bendición de conocer al Señor por voluntad de Él, entendemos. Las personas que están
solamente nacidas una vez de acuerdo al Señor Jesús, que simplemente están viviendo en su naturaleza humana. ¿Okay? Estas personas no tienen un libre albedrío. ¿Cómo van a tener un libre albedrío si la palabra misma nos dice que están muertos en el espíritu, que están esclavos del pecado, que el príncipe de este mundo, que es Satanás, el padre de la mentira, los ha cegado de tal manera que no pueden ver quién es Jesús, que es la gloria del Padre en la encarnación, que no entienden que son pecadores y que necesitan salvación. Entonces, a veces, nosotros mismos, cuando le pedimos a una persona que no tiene la nueva naturaleza, ojo, que obedezca a Dios, ¿qué le estamos pidiendo? Le estamos pidiendo una imposibilidad. ¿Por qué? Porque esa persona, nuevamente, es esclava de su propia voluntad y su propia voluntad está en enemistad con su creador desde el jardín del Edén. Porque cada persona que ha nacido en lo natural, de su papá y de su mamá, tienen la semilla de nuestros padres que fueron Adán y Eva, los cuales contrajeron la muerte a través del pecado y nos la pasaron este ADN corrupto y contaminado de personas a personas a personas a personas. Siendo que nosotros hemos nacido en la raza humana, tenemos este ADN corrupto. Hasta que Dios en su misericordia manda personas a tu vida para predicarte el evangelio correcto, porque Él ha ordenado que este es el medio por el cual las personas van a venir a conocer a Dios, a través de saber que la persona ha fallado, la persona ha faltado, la persona ha pecado, ha transgredido las leyes del Señor y que por ende, no pudiendo esa persona restaurarse a Dios, Dios ha puesto un sustituto, que es su Hijo Cristo Jesús, en nuestro lugar para vivir bajo una ley perfectamente. Él es el segundo Adán, que entra a un mundo pecaminoso donde la ley estaba establecida. Él entra, él vive perfectamente bajo la ley, ¿verdad? Obteniendo para nosotros una perfecta justicia. Él va a la cruz del Calvario ofreciéndose voluntariamente a un sacrificio vicario, es decir, en nuestro lugar. Él muere y resucita, de acuerdo a las Escrituras, al tercer día. Y de esta manera Dios nos justifica cuando ponemos nuestra fe en Él a través del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Darnos cuenta que nosotros no somos dueños de nuestra vida a través de las circunstancias en el mundo. Uno puede a veces llegar a la conclusión de que, ¿sabes qué? Yo no tengo control de esta vida. Voy a poner mi fe en esta persona histórica que realmente vivió durante la historia. No es una persona misteriosa como algunos dioses griegos. Es una persona, Jesús de Nazaret, que vivió, que tuvo seguidores en su tiempo, que murió y resucitó y que sus seguidores estuvieron dispuestos hasta morir por esta verdad. Entonces, no podemos esperar que una persona que simplemente está en lo natural, una persona como Pablo, cuando era Saulo, cuando estaba dependiendo simplemente de su religión, cuando estaba dependiendo de tratar de vivir bajo la ley de Moisés, él se tuvo que dar cuenta por medio de la gracia del Señor que nada de eso lo iba a llevar a una relación con el Padre, ¿verdad? Entonces, lo único que da sentido a la obediencia y convierte al hombre en su esclavo es el reconocimiento el reconocimiento absoluto de que tras esta obediencia está la voluntad de un Dios santo. La única manera que nosotros podemos genuinamente obedecer, que no estamos solamente siguiendo, tenemos que seguir estas reglas porque ¿qué nos queda? Es que realmente conozcamos quién es Dios y que confiemos en su bondad. De esta manera no es que estás obedeciendo algo que no te parece, sino que ya tu voluntad está convencida que su voluntad es lo mejor. Dice, muchos acuden a Dios solo cuando dejan de ser religiosas. Y esto es tan cierto, porque solo hay un dueño del corazón humano, Jesucristo, no la religión. Esto es bien extraño. Tantas veces estamos obedeciendo por lo mismo que digo,
porque estamos bajo como una ley. Nosotros nos toca hacer eso, tenemos que hacer esto. No es que realmente amamos a Dios, no es que realmente estemos convencidas, es que sentimos que bueno, ¿qué nos queda? Y esto no es obediencia, esto es simplemente como una esclavitud. Así que conociendo la autoridad de aquel Dios amoroso, santo y perfecto, y estando de acuerdo con su voluntad, es la única manera que realmente estamos obedeciendo de todo corazón. Nos vemos mañana si Dios lo permite.